Desde un posible encuentro extraterrestre hasta un sótano misterioso, estos son 50 descubrimientos que no tienen respuesta. Área 6. ¿Has oído hablar del Área 51? Bueno, por supuesto que sí. Es probablemente una de las localizaciones secretas de las que más se habla en Estados Unidos, provocando innumerables teorías de conspiración, películas de ciencia ficción, e incluso ese memorable evento de Facebook para asaltar el Área 51. Pero, ¿y si te dijera que hay otro lugar fuera de la red, menos conocido pero igual de intrigante? Esta instalación aislada se conoce como Área 6. Se encuentra en Yucca Flat, dentro del Sitio de Seguridad Nacional de Nevada. Y si la miras desde una vista aérea, parece una estructura fuera de lugar. Pero a diferencia del Área 51, que permanece rodeada de misterio, el Área 6 no parece ser un secreto. A diferencia del Área 51, que es administrada principalmente por la US. El Área 6 de las Fuerzas Aéreas está supervisada por el Departamento de Energía. El propósito principal de esta ubicación, por lo que los registros oficiales van, es apoyar el desarrollo y las pruebas de los EOU, operaciones del Departamento de Seguridad Nacional. En concreto, la instalación SIDA en la prueba de sensores en aviones no tripulados, equipos que pueden detectar material radiactivo que podría ser utilizado en bombas sucias u otras aplicaciones maliciosas. Y esa pista de 5.000 metros que ves ahí, en realidad son para aviones no tripulados. Estos vehículos aéreos no tripulados se pueden ver despegando y aterrizando, realizando todo tipo de maniobras mientras se prueban en diversos escenarios. Aunque sabemos el propósito principal de esta instalación, el Área 6, al igual que el Área 51, es un lugar que permanece bajo el radar. Esperemos que este lugar no sea invadido al azar por usuarios de Facebook en el futuro. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Por propietarios y constructores durante renovaciones a sus casas. Desde una caja fuerte de un siglo de antigüedad hasta un cuadro de $1 millón. Estos son 15 impactantes descubrimientos que vamos a mostrarle. La ciudad de las losas. Para muchos, la idea de un lugar totalmente aislado, alejado del ajetreo de la civilización moderna y desprovisto del gobierno tradicional, puede parecer sacada de una novela distópica. ¿Pero sabías que hay un lugar en Estados Unidos que se ajusta a esa descripción? Enclavada en las profundidades del desierto de California, cerca del mar Salton, Slab City es a menudo apodada el último lugar libre de Estados Unidos. Es un sitio inesperado para quienes lo visitan por primera vez. Imagínese una gran extensión de terreno sembrada de caravanas, autocaravanas, instalaciones artísticas y casas improvisadas, todo ello asentado sobre una base de losas de hormigón. No hay electricidad, alcantarillado ni agua corriente. Aquí, los residentes dependen de paneles solares, generadores y su propio ingenio. Seguramente te preguntarás cómo surgió esta ciudad. El terreno donde ahora se asienta Slab City fue en su día Camp Dunlap, una base de entrenamiento del Cuerpo de Marines durante la Segunda Guerra Mundial. Establecido en la década de 1940, este campamento desempeñó su papel en el esfuerzo bélico general, preparando a los marines para sus misiones en el extranjero.
A mediados de la década de 1950, la base fue desmantelada y las estructuras militares derribadas, quedando solo las losas de hormigón que una vez formaron los cimientos de los edificios de la base. Estas losas dieron nombre a Slab City. Al principio, tras el abandono de la base, los jubilados conocidos como Snowbirds, pájaros de nieve, empezaron a utilizar la zona como campamento de invierno gratuito. Con el tiempo, su reputación como lugar gratuito creció, atrayendo a un mayor número de personas. Disco misterioso en naufragio antiguo. Un barco comercial se hundió frente a las costas de la isla de Antacotera, en el mar Mediterráneo, durante la primera mitad del siglo I a.C. Este pecio tuvo una enorme importancia arqueológica, ya que reveló secretos. A lo largo de los años, en el pecio de Anticatira se descubrirían numerosos objetos de la antigüedad. Se habían sacado muchos tesoros del naufragio, pero aún quedaban muchos secretos allí abajo, en parte debido a un enorme e incómodo montón de enormes rocas. Estas grandes rocas masivas descansan majestuosamente en la cima del yacimiento arqueológico, probablemente arrojadas allí en un poderoso terremoto que sacudió la región en el siglo IV después de Cristo. A medida que los arqueólogos exploraban minuciosamente entre la chatarra y los escombros, su emoción creció exponencialmente al hacer un descubrimiento asombroso, un enigmático y antiguo disco de bronce de origen desconocido. Este hallazgo inesperado plantea numerosas incógnitas y despierta el interés de la comunidad científica, que ahora se esforzará por desentrañar los secretos ocultos detrás de este enigmático objeto. Un brazo de una estatua y nuestro viejo favorito, el mecanismo Antikythera. ¿Por qué tanto alboroto por este disco de bronce? Bueno, el objeto era circular, obviamente hecho de bronce de nuevo, y tenía un montón de agujeros perforados en él, así como la imagen de un toro. La trama se complica, pero a pesar del hecho de que incluso los aficionados a la historia antigua no saben lo que es, tenemos una idea, ¿no? Sí, viejas cosas inteligentes. Si es redondo y misterioso, entonces son extraterrestres. Siempre son extraterrestres. Cuadro de Vincent van Gogh. Un tesoro único fue descubierto en un desván noruego, donde había permanecido guardado y olvidado durante años. Los expertos consideran sensacional una nueva obra maestra de Vincent van Gogh. Esta pintura de Arles, en el sur de Francia, ha sorprendido a expertos y amantes del arte. Llamada Atardecer en Montmajour, fue terminada en 1888 y muestra el paisaje cerca de Orle, incluyendo un monasterio en ruinas en la cima de Montmajour. Un empresario noruego la adquirió en 1908. La leyenda cuenta que el embajador francés en Suecia lo descartó, lo que llevó a Mustad a guardarlo en el desván. El mundo del arte estaba tenso debido al temor a las falsificaciones, lo que aumentó las dudas sobre la obra. Sorprendentemente, fue el cónsul noruego en París, Auguste Pellerin, quien cuestionó la autenticidad del cuadro y no el embajador francés. Este coleccionista de arte y competidor comercial contribuyó a la desaparición de Mustad. Ahora, las pruebas confirman que es un auténtico Van Gogh. Van Gogh describió un paisaje recién descubierto en una carta a su hermano Theo como una luz solar impresionante, como una lluvia de oro. Los comentarios de Van Gogh coinciden con la puesta de sol recién descubierta en Montmajour. La autenticidad del cuadro se confirma por las pinceladas, textura y rapidez con la que fue pintado, todo en línea con el estilo de Van Gogh. Esta nueva obra maestra de Van Gogh está en manos de un propietario anónimo y se espera que se exhiba en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. La alfombra es la más antigua del mundo. Cuando pensamos en artefactos antiguos, nos imaginamos cerámica, herramientas o incluso joyas. Pero en el siglo XIX, los investigadores encontraron algo inesperado, una alfombra que pronto se conoció como la más antigua del mundo. La alfombra pasírica, también conocida como la alfombra de Pasárico, fue descubierta en las montañas Altai de Siberia en la década de 1940. Este increíble hallazgo se encontraba en las tumbas heladas del Valle Pasárico, un lugar fascinante que ha conservado numerosos tesoros a lo largo de los siglos. La antigüedad de esta alfombra es realmente asombrosa, ya que data del siglo V a.C., lo que significa que tiene más de 2500 años de historia. Gracias a las condiciones extremadamente frías del lugar de enterramiento, la alfombra, junto con muchos otros objetos, ha sido preservada de una manera extraordinaria a lo largo de milenios. La alfombra pasírica,
considerada una pieza de gran valor histórico, destaca tanto por su antigüedad como por su intrincada artesanía. Esta impresionante obra mide aproximadamente 2 metros de largo por 2,5 metros de ancho y muestra una rica variedad de colores y diseños detallados que demuestran las avanzadas técnicas textiles utilizadas por sus creadores. Los diseños incluyen una amplia variedad de motivos geométricos, desde líneas rectas hasta formas complejas, que representan tanto elementos naturales como abstractos. Además, podemos apreciar representaciones detalladas de jinetes a caballo, que reflejan la importancia de la equitación en la cultura pasárica. Asimismo, las escenas de animales en combate nos ofrecen una mirada fascinante a las creencias y mitología de este antiguo pueblo. Santuario neolítico. Situado en las remotas y escarpadas regiones del desierto oriental de Jordania, los arqueólogos se toparon con este fascinante yacimiento neolítico. Este descubrimiento nos brinda una invaluable oportunidad para adentrarnos en las prácticas espirituales y culturales de una sociedad que existió hace aproximadamente 7000 años. A través de este increíble hallazgo, podemos vislumbrar cómo eran las creencias y rituales que formaban parte de la vida de estas antiguas comunidades. Es asombroso pensar en la conexión que podemos establecer con nuestros ancestros a través de estas evidencias arqueológicas, permitiéndonos comprender su visión del mundo y cómo se relacionaban con lo espiritual en un pasado tan remoto. Este descubrimiento es vital, ya que arroja luz sobre las actividades espirituales y comunitarias de las sociedades de una época en la que los humanos estaban pasando de estilos de vida cazadores-recolectores a comunidades agrícolas asentadas. El santuario está formado por un gran conjunto de piedras en pie, algunas de las cuales están grabadas con intrincados dibujos de seres humanos y animales. La mera presencia de estas piedras en un paisaje tan árido es desconcertante y cautivadora. ¿Quiénes erigieron estas piedras y qué significado tenían? Aunque el propósito exacto del santuario sigue siendo objeto de investigación, las teorías preliminares sugieren que podría haber sido un lugar de reunión comunal, posiblemente para rituales religiosos o incluso observaciones astronómicas. Además, algunos expertos especulan que este santuario también pudo haber servido como centro de intercambio cultural y social, donde las personas se reunían para compartir conocimientos y experiencias. Misterio del dirigible fantasma. Allá por 1942, un dirigible de la Marina de los Estados Unidos realizaba el mismo trayecto que hacía frecuentemente por la zona de la Bahía de San Francisco para buscar submarinos enemigos. Los Estados Unidos, estaban bastante metidos en la Segunda Guerra Mundial a estas alturas, y este tipo de maniobras se estaban convirtiendo en parte de la vida cotidiana de los habitantes de San Francisco. Probablemente por eso, nadie notó nada extraño en el dirigible hasta que se estrelló contra el suelo. Y fue entonces cuando se reveló que no llevaba tripulación. No solo eso, la tripulación que despegó en el dirigible ese mismo día nunca fue encontrada. La patrulla antisubmarina de rutina sería tripulada por 3 personas después de despegar a las 5:30 am de esa mañana. Habían comunicado su posición por radio a las 7:38 am y de nuevo 4 minutos después para informar de una marea negra. Luego no se registraron avistamientos del dirigible durante las siguientes 3 horas, y poco después la aeronave comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Volaba muy bajo con un centro aparentemente desinflado y finalmente hizo contacto con el suelo bastante más rápida y repentinamente de lo que es preferible para este tipo de cosas. Todas las fotografías del incidente que habían tomado los civiles interesados fueron confiscadas por los investigadores de la Marina y nunca se supo nada más. La única solución obvia sobre el destino de la tripulación es que se cayera en algún lugar y fuera arrastrada mar adentro. O tal vez fueran extraterrestres. Cabras trepadoras de árboles. No sé a ustedes, pero a mí las cabras siempre me han parecido unas criaturas adorables. Sus cerebros parecen ir a la saga la mayor parte del tiempo, e incluso estas criaturas parecen no saber lo que están haciendo el 90% del tiempo. Puede que piense que solo se quedan en el suelo masticando hierba, pero ¿sabía que pueden trepar a los árboles? Algunas cabras del suroeste de Marruecos poseen una habilidad menos conocida. Pueden escalar árboles sin esfuerzo, incluso los de hasta 9 metros de altura, y se encaraman ágilmente a ramas delgadas que parecen demasiado frágiles para soportar su peso. Parece un espectáculo cómico,
Pero la verdad es mucho más simple. Este peculiar comportamiento es más común en zonas donde escasea la comida, y estas cabras se sienten especialmente atraídas por los deliciosos frutos que producen los arganes. Observar sus acrobacias es un espectáculo surrealista que parece desafiar las leyes de la física de una forma que se puede ver. A los humanos también les ocurre lo mismo. Al igual que estas cabras hacen acopio de energía para realizar actividades que les gustan, nosotros también tendemos a esforzarnos cuando nos motivan nuestras preferencias y pasiones. Por ejemplo, cuando estamos realmente interesados en algo, como un hobby o una meta personal, ponemos todo nuestro empeño y dedicación en ello. Esto se debe a que cuando nos sentimos motivados por lo que estamos haciendo, encontramos una fuente inagotable de energía y entusiasmo. Además, cuando nos apasiona algo, estamos dispuestos a invertir más tiempo y esfuerzo en ello. Nos convertimos en expertos en el tema, buscamos nuevas formas de aprender y mejorar, y nos sentimos satisfechos con cada pequeño avance que logramos. Monedas de oro antiguas. Una pareja británica descubrió raras monedas de oro durante reparaciones en su casa en el Reino Unido. Las monedas, que datan de 1610 a 1727, valían entre 50 y 100 cada una. Se estima que una moneda mal impresa, y con 2 colas del año 1720, conocida como Guinea Jorge, tiene un valor de 4.000 kilos. También se encuentra otra moneda llamada Carlos II Guinea, que tiene un valor de 1.500 kilos, pero con un nombre latino mal escrito. Estas monedas tienen un interés especial. Según la ley británica, estas monedas no se consideran exactamente un tesoro. Como resultado, la pareja que las encontró pudo quedarse con la mayoría. Después de algunas disputas legales, el gobierno decidió reclamar solo una moneda, una rara moneda de oro brasileña. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Barcos fantasma de Corea del Norte. Para muchos de los que viven en las costas de Japón, no es raro descubrir barcos que aparecen en las orillas. Sin embargo, hay embarcaciones en particular que justifican la preocupación de quienes tropiezan con ellas. Se trata de los barcos fantasma de Corea del Norte, uno de los países más poderosos del mundo. Estos barcos abandonados, que a menudo se encuentran sin tripulación viva a bordo, han despertado curiosidad y preocupación. A veces solo contienen objetos personales, equipos de pesca, o en casos más angustiosos, los restos de pescadores norcoreanos. Muchos especulan con que estos barcos pertenecen a pescadores norcoreanos llevados al límite, sometidos a una inmensa presión para entregar mayores capturas. Debido a la escasez de alimentos y a las exigencias del régimen, estos pescadores podrían correr riesgos más importantes aventurándose más lejos en el mar en embarcaciones menos que ideales. Por desgracia, la combinación de mar gruesa, embarcaciones mal equipadas y falta de formación o experiencia adecuadas puede provocar tragedias. Cuando las corrientes y los vientos son desfavorables, estas embarcaciones pueden ir a la deriva sin control y acabar atravesando el vasto mar de Japón. Este mar, también conocido como el Mar del Este, es un cuerpo de agua que se encuentra entre Japón y la península coreana. Debido a su gran extensión, navegar por estas aguas representa un desafío considerable para los marineros. La enorme distancia y el peligroso viaje hacen que no todos puedan lograrlo, lo que conduce a sombríos descubrimientos en la costa japonesa. Estos descubrimientos pueden incluir restos de naufragios, objetos flotantes y, en ocasiones, incluso supervivientes varados en islas remotas. Misteriosos esqueletos con grilletes. Encontrar cualquier tipo de fosa común de cualquier época de la historia es algo profundamente inquietante. Sin duda planteará muchas preguntas y creará mucho debate. Pero cuando se descubre una fosa común de la historia antigua, se plantean muchas preguntas. Esta fosa común en concreto fue desenterrada en un antiguo cementerio griego que formaba parte de la necrópolis del delta del Falron, descubierta durante la construcción de la Ópera Nacional de Atenas, Grecia. A diferencia de otras fosas comunes, los cuerpos parecían haber sido depositados con cierto respeto, lo que sugiere que no eran esclavos ni criminales comunes. Sin embargo, es desconcertante que muchos de los más de 80 esqueletos descubiertos estuvieran encadenados por las muñecas y sujetos con grilletes de hierro. Sí, parecían haber sido víctimas de una ejecución masiva,
pero era un misterio quiénes podían haber sido o por qué habían corrido esa suerte. Los arqueólogos determinaron que todos eran jóvenes y estaban en buena salud al morir. También murieron de la misma manera y al mismo tiempo. El hallazgo de un par de pequeñas vasijas entre los cadáveres permitió al equipo fechar las tumbas entre los años 675 y 650 a.C. Creen que los cuerpos podrían ser de seguidores de Cylon de Atenas, un aspirante a tirano conocido por su crueldad. Él y sus seguidores intentaron un golpe de estado, pero fracasaron y se rindieron cuando se les aseguró que no serían asesinados. Sin embargo, fueron masacrados por megacoles de uno de los poderosos clanes atenienses. A pesar de ir en contra de las exigencias de las autoridades, fue un momento oscuro durante la eventual transformación de Atenas en la ciudad de la democracia que llegaría a ser. Explosivos. Esta pesadilla explosiva comenzó con una casa de campo de 120 años de antigüedad en Clare, Irlanda. Una mujer decidió encargarse de la renovación. Aquí es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. Su padre y su hermano descubrieron una granada de mano en la pared mientras arreglaban el jardín. Llamaron a los artificieros de Cork. Ni siquiera podían mover la granada, ya que era muy inestable. En su lugar, tuvieron que activarla inmediatamente en el patio trasero, lo que requirió la evacuación de las residencias vecinas. Sorprendentemente, esta granada era una reliquia de la Guerra de Independencia irlandesa, cuando la casa de campo estaba habitada por combatientes del IRA. La remodelación ya le había lanzado bolas curvas, como la necesidad de retirar todo el tejado y sustituirlo por una viga anular. Sus finanzas se habían visto devoradas por el esfuerzo. Lo admitió. Aunque inicialmente tenía la esperanza de completarlo, finalmente se dio cuenta de que no sería capaz de hacerlo por sí mismo. Su consejo a cualquiera que esté considerando emprender un proyecto similar es claro: contraten a un ingeniero profesional para que los asesore y realicen estudios exhaustivos antes de comenzar. Además, es importante estar preparados para enfrentar desafíos financieros, ya que este tipo de propiedad antigua puede resultar en un agujero económico considerable. No subestimen la complejidad de la renovación y asegúrense de contar con un plan sólido para evitar que se convierta en una pesadilla. El manuscrito Voynich. En Italia, durante el Renacimiento, hubo todo tipo de actividades secretas con misteriosos manuscritos y varios códigos y lenguajes que no necesariamente usamos o incluso entendemos hoy en día. Era una época de gran pasión por el aprendizaje y el registro de la información, así como una época en la que los ricos y poderosos corrían un riesgo constante de asesinato político. Por eso buscaban constantemente formas de proteger sus riquezas y secretos, y eso significaba que había muchos manuscritos interesantes e inusuales que a menudo confundían a los expertos, tanto como aclaraban las cosas. El manuscrito del viaje es uno de ellos. Se trata de un códice manuscrito en un sistema de escritura desconocido, y este es el único lugar donde se ha encontrado este tipo concreto de código. Está escrito en vitela, que se ha datado con carbono a principios del siglo XV, y su estilo general se ha atribuido a Italia durante esa época. Pero aparte de estos hechos, las demás cuestiones son muy debatidas entre los estudiosos. Se desconoce el autor y la finalidad del manuscrito. Y aunque hay mucha gente con muchas ideas sobre estas cosas, por supuesto está el contenido en sí, un código, que nadie entiende realmente. Se baraja la posibilidad de que se trate de un lenguaje del que no tenemos otros ejemplos escritos, o que sea un código, o incluso una cifra, ambos inútiles el uno sin el otro, o siempre podría tratarse simplemente de un engaño. También se ha descubierto que faltan páginas en el actual documento de 240 páginas. Creo que ahí hay una película protagonizada por Tom Hanks. El misterioso manuscrito se encuentra en la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale. Aún no ha revelado sus secretos. ¡Qué intrigante! Esqueleto de Atacama. Aquí estamos en el desierto de Atacama, en Chile. Es el desierto más antiguo de la Tierra y ha estado en este estado de condiciones semiáridas durante unos míseros 150 millones de años ya. Es el desierto no polar más seco del mundo y también bastante extenso. Se extiende por una enorme franja de tierra de unos 600 kilómetros entre la cordillera de la costa, en la costa, y la cordillera de los Andes. En el año 2003, ocurrió un descubrimiento de gran relevancia en este desierto. Durante una expedición, se encontró un esqueleto de tamaño inusual.
A diferencia de un ser humano promedio, este esqueleto tenía una longitud de tan solo 15 centímetros y presentaba una forma de cráneo peculiar, similar a un cono. Sin embargo, lo más sorprendente era que este pequeño esqueleto contaba con 10 pares de costillas en lugar de las 12 que normalmente poseemos los seres humanos. Este hallazgo generó un gran interés y planteó numerosas interrogantes acerca de la especie a la que pertenecía y su singularidad dentro del reino animal. Naturalmente, muchos han señalado que la única explicación para algo así son los alienígenas. Por supuesto que son alienígenas. Definitivamente un diminuto esqueleto alienígena al azar en medio del desierto chileno. Esos extraterrestres despistados siempre están dejando sus esqueletos en planetas al azar, en desiertos al azar. Ya sabes, pasa todo el tiempo. Los aguafiestas de los ovnis, sin embargo, han echado por tierra todas las ideas de diversión extraterrestre y han dicho que lo más probable es que solo se trate de los huesos de un primate no humano. Esos se echan a perder. Búnker de la Segunda Guerra Mundial. Durante una reparación en Bradford, West Yorkshire, se descubrió un búnker Anderson de la Segunda Guerra Mundial debajo de la entrada de la casa de Serge Singh. El búnker, parte importante de la defensa británica, se encuentra a 2 metros de profundidad y solía proteger a las familias de los ataques aéreos alemanes. El señor Singh describe detalladamente el descubrimiento y comparte su experiencia al respecto. Según sus palabras, el objeto que encontramos era realmente sólido, tanto que incluso mis expertos albañiles tuvieron dificultades para extraerlo. Incluso intentaron utilizar una potente excavadora de 3 toneladas para removerlo, pero lamentablemente no tuvieron éxito en su intento de ingresar al objeto misterioso que descubrimos. No menciona la Segunda Guerra Mundial, pero parece ser relacionado. Este refugio Anderson, que puede alojar de 5 a 6 personas, es una parte histórica importante. Sin embargo, Siraj Singh decidió no conservarlo debido a su incómoda ubicación en la entrada de su residencia. En su lugar, optó por llenarlo y continuar con sus planes de entrada. Entre 1939 y 1945, millones de familias británicas recibieron estos refugios de acero corrugado, conocidos como refugios Anderson. Sir John Anderson diseñó estos refugios para proteger a los civiles de los bombardeos alemanes. Fueron cruciales durante la guerra y tuvieron diversos usos posteriormente, como cobertizos, almacenes y otros destinos. La serpiente de 50 metros. En la década de 1950, durante una misión en helicóptero sobre el Congo, el valiente coronel Van Laird tuvo una experiencia aterradora. Mientras sobrevolaba la exuberante selva, sus ojos se posaron en algo inimaginable, una serpiente gigante emergiendo de la espesura. Esta criatura colosal, que parecía sacada de una pesadilla, medía aproximadamente unos 50 metros de largo y su mandíbula triangular inspiraba temor en todos los que la contemplaban. El coronel Van Laird, con su valentía y experiencia, calculó rápidamente las dimensiones de esta bestia y quedó asombrado por su tamaño descomunal. Sin embargo, lo más impactante de todo es que esta no fue una simple visión fugaz, sino un encuentro real y escalofriante que quedaría grabado en la memoria del valiente coronel para siempre. Van Laird quedó tan sorprendido por el tamaño de este reptil que dio media vuelta e incluso tomó fotografías captando a esta bestia en película. Una serpiente de 50 metros no es poca cosa. Para ponerlo en perspectiva, las mayores serpientes verificadas, como la anaconda o la pitón, alcanzan como máximo los 9 metros. Otros 20 metros de longitud es una gran cosa. Si las afirmaciones de Van Laird son exactas, este gigante del Congo sería fácilmente la serpiente más grande jamás documentada. Aunque las fotos tomadas por Van Laird muestran una serpiente enorme de tamaño exacto, las mediciones basadas en esas imágenes han sido objeto de debate. Así que, o bien existe realmente un reptil gigantesco acechando en los parajes salvajes de la República del Congo, o bien la foto captada por Van Laird era simplemente errónea o exagerada. Maleta llena de dinero. Una pareja descubrió una maleta escondida en el techo de su casa de los años 40. Esta maleta no contenía simplemente ropa anticuada o baratijas, también contenía la asombrosa cantidad de $23,000 en efectivo, una suma considerable. Además, al abrir la maleta, se encontraron con una sorpresa inesperada.
3 regalos cuidadosamente envueltos en cera, lo cual generó una gran emoción y expectativa. La emoción de los presentes aumentó aún más a medida que desenvolvían los regalos, disfrutando de cada momento y descubriendo lo que se escondía dentro. Dentro había billetes de 20, 50 e incluso cientos de dólares. No se trataba solo del dinero. Cuando hicieron el hallazgo, fue como entrar en una máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque en el fondo del equipaje había un periódico Cleveland Plain Dealer del 25 de marzo. Este periódico no solo permitía echar un vistazo al pasado, sino que también sugería cuándo podría haber estado escondido este tesoro secreto. La pareja quedó asombrada por las facturas que descubrieron. Algunas eran escasas, como billetes marrones, certificados de oro y billetes de estrella prácticamente sin circular. Tras investigar un poco, hicieron tasar el terreno, que resultó valer la friolera de $23,000. También hablaron con su abogado para determinar cómo manejar esta inesperada ganancia inesperada. ¿Qué piensan hacer con su inesperada fortuna? Han optado por invertirla en su hipoteca. ¡Qué maravillosa realización! Botellas de licor. En el área de descubrimientos increíbles de casas, el proyecto de restauración de una pareja de Nueva York reveló un secreto oculto que hizo realidad una leyenda local. A Nick Drummond y Patrick Baker les habían contado que su casa centenaria fue construida por un famoso contrabandista de licor, pero descartaron la leyenda como folclore de pueblo pequeño. Sin embargo, durante una reciente reforma de la casa, descubrieron algo que podría demostrar que la leyenda era real. Drummond y Baker descubrieron más de 66 botellas de whisky de la época de la ley seca, escondidas bajo las paredes y el suelo de su casa de 1915 mientras la remodelaban. Esta sorprendente revelación se produjo mientras Drummond retiraba el zócalo exterior de la sala de barro, de donde cayó un extraño paquete con papel de heno y, por supuesto, botellas de whisky. Al seguir excavando, descubrieron más paquetes enterrados bajo las tablas del suelo, que ofrecían luz sobre la historia de los contrabandistas. El whisky, conocido como Old Smuggler Gaelic Whisky, era una marca de whisky escocés que se sigue fabricando hoy en día. Cada botella se envolvía individualmente en papel de seda y paja antes de empaquetarse en juegos de 6. Se descubrió que el propietario original, el conde Adolf Humpfner, era un hombre rodeado de misterio. La pareja planea ahora guardar en su casa las botellas vacías o evaporadas, aunque las botellas llenas están valoradas en unos $1,000 cada una. El gran cementerio de trenes. Ahora, un tren sería probablemente la última cosa que esperarías ver en medio del desierto. Pero en Bolivia, cerca de la polvorienta ciudad de Uyuni, hay un cementerio de trenes que es un lugar verdaderamente fascinante para visitar. Aquí, en medio del impresionante paisaje desértico, podrás contemplar los restos oxidados de locomotoras y vagones que datan de principios del siglo XX, lo que te transportará a una época pasada llena de historia y nostalgia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué este cementerio de trenes está ubicado precisamente aquí, en medio del desierto? Pues bien, resulta que Uyuni fue en su día un bullicioso nudo ferroviario que desempeñaba un papel crucial en la conexión entre las minas de Bolivia y los puertos del Océano Pacífico. Así que este lugar no solo es un testimonio visual de la era dorada de los trenes, sino que también representa un importante hito en la historia del transporte y la industria boliviana. No te pierdas la oportunidad de explorar este increíble sitio mientras te sumerges en la fascinante historia de Bolivia. Estos trenes jugaron un papel fundamental en el transporte de minerales durante el auge minero de las décadas de los años 20 y 30. Sin embargo, a medida que las minas se agotaban y surgían nuevas formas de transporte, la importancia de estas rutas ferroviarias comenzó a disminuir gradualmente. A mediados del siglo XX, muchos de estos trenes fueron desmantelados y dejados abandonados. En lugar de ser simplemente desmantelados, se les permitió enfrentarse a los elementos, lo que dio lugar a la creación de este vasto y misterioso cementerio de trenes. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Cómic de Superman. Un raro cómic de Superman de 1938 fue descubierto oculto tras las paredes de una casa en Estados Unidos. Se trataba nada menos que de un tesoro histórico entre las paredes de una modesta vivienda de Minnesota. Durante la remodelación de una casa, se descubrió un cómic único de 75 años de antigüedad, Action Comics No. 1, que retrata la presentación de Superman. El descubridor,
El contratista de obras David González no tenía ni idea de que su hallazgo se convertiría en una gran joya. La primera aparición del superhéroe americano, creada por el escritor Jerry Siegel y el ilustrador Joe Shuster, se subastó. El coste previsto era de unos $100,000, pero superó las expectativas de todos. El cómic se vendió por la friolera de $175 en una subasta en línea que finalizó el martes. La idea de un superhéroe o de un tipo disfrazado era completamente inaudita en aquellos tiempos pasados. Sin embargo, con la publicación de este cómic, un nuevo ícono cultural fue creado y se convirtió en el punto de partida de una nueva era en la industria del entretenimiento. A pesar de que el cómic fue evaluado con una calificación de 1,5 sobre 10 debido a una pequeña rasgadura en la contraportada, su valor histórico y su significado trascendieron cualquier defecto físico. Hoy en día, una edición en perfecto estado del número 1 de Action Comics podría llegar a alcanzar una impresionante suma de hasta $3 millones en el mercado de coleccionistas y fanáticos de todo el mundo. Caja fuerte oculta. Un proyecto de remodelación histórica en la soleada Los Ángeles da un giro inesperado cuando un renovador descubre una caja fuerte secreta bajo las tablas del suelo de una propiedad de 90 años de antigüedad. Imagínese descubrir una caja fuerte mientras se reforma una propiedad de $6 millones en Hancock Park. Esta sorprendente revelación conmocionó tanto al constructor como a toda la comunidad online. Rápidamente subió una foto de la caja fuerte oculta a Reddit, desatando un torbellino de emoción. La caja fuerte aparece enterrada en el suelo, cubierta de polvo y basura. La esfera numerada y el asa aluden a los secretos que esconde. El mensaje recibió decenas de miles de me gusta y otros miles de personas lo comentaron con entusiasmo. Entre los comentarios, un cerrajero ofreció información importante sobre la caja fuerte, especulando con la posibilidad de que contuviera amianto, un elemento frecuente en las cajas fuertes de la época. El misterio no hace más que aumentar. No es la primera vez que se descubre una caja fuerte secreta durante unas reformas y despierta el interés de los usuarios de Reddit. Experiencias anteriores nos han enseñado a no hacernos ilusiones, ya que algunos usuarios se han sentido defraudados cuando estas cajas fuertes no han revelado ninguna riqueza oculta. El misterio se resolvió cuando el autor original confirmó que los propietarios conocían la existencia de la caja fuerte y la habían retirado para deshacerse de ella. Un final decepcionante para un relato apasionante. ¿Quién y dónde está Dan Cooper? Uno de los misterios más perdurables de finales del siglo XX es quién demonios era Dan Cooper y dónde fue exactamente. En noviembre de 1971, un hombre que viajaba como Dan Cooper sería pasajero de un vuelo entre Portland y Seattle, descrito por las azafatas como un hombre elegantemente vestido y educado de unos 40 años. Tras el despegue, había entregado a la azafata una nota que ella ni siquiera miró, suponiendo que solo intentaba ligar con ella. Oh, los años 70. Así que volvió a intentar llamar su atención, esta vez diciendo: «Señorita, será mejor que mire esa nota. Tengo una bomba». La nota era sus demandas $200,000, 4 paracaídas y un camión de combustible para repostar el avión en Seattle. El avión aterrizó, el dinero y los paracaídas debidamente entregados, y se permitió a todos los pasajeros abandonar el avión poniendo rumbo a México. El vuelo aterrizó en Reno para repostar, pero no había ni rastro de Cooper. Nunca más se supo de él. El paracaídas nunca se descubrió, y el dinero del rescate aparentemente nunca se utilizó. En el año 1980, un niño residente en el estado de Oregón tuvo la sorprendente fortuna de descubrir una parte del dinero que se había utilizado en el famoso secuestro. Sin embargo, a pesar de una exhaustiva búsqueda en la zona, no se lograron encontrar nuevas pruebas que arrojaran luz sobre este enigma. No obstante, la historia dio un giro inesperado en el año 2017, cuando se encontró una correa de paracaídas en un lugar que podría ser el punto de aterrizaje del secuestrador. Este descubrimiento añade un nuevo nivel de complejidad a la trama, generando aún más incógnitas y manteniendo el misterio en torno a este caso de larga data. Pozo de agua. Un hombre de Cheshire, Reino Unido, se encontró con algo más que un simple contratiempo de construcción al remodelar su casa centenaria. Descubrió una peculiar y grave combinación rodeada de ladrillos. Al excavar en el suelo de su cocina,
descubrió un pozo de agua de 300 años de antigüedad que llevaba años oculto bajo el suelo de su cocina. Cuando sus vídeos se hicieron virales, tomó la curiosa decisión de incorporar el pozo a su nueva cocina como elemento de paso. Este fontanero jubilado pretende construir un panel circular de vidrio lo bastante robusto como para caminar sobre el pozo, con lámparas debajo para iluminar su historia. Subrayó que la incorporación del pozo a la cocina no supondría dejar un agujero, sino crear un escaparate seguro y atractivo. Su viaje ha sido emocionante y a veces espantoso para los espectadores. Desde el descubrimiento del extraño pozo, pasando por el laborioso proceso de excavación, hasta la recuperación de objetos enterrados durante décadas. A pesar de los obstáculos, el redescubrimiento de este pozo histórico ha despertado un gran interés en la comunidad local y ha llevado a la creación de un comité especializado en su preservación y promoción continua. Además, se están realizando investigaciones adicionales para descubrir más detalles sobre su historia y contexto. En resumen, este proceso ha tenido un impacto significativo en la comunidad y ha generado un mayor interés en la historia local. La desaparición de Paula Jean Weldon. Paula Jean Weldon, una joven estudiante universitaria estadounidense, desapareció misteriosamente mientras disfrutaba de una emocionante aventura al hacer senderismo por el hermoso y desafiante Sendero Largo de Vermont en el año 1946. Esta trágica historia ha intrigado a muchas personas a lo largo de los años. Aunque han pasado décadas desde su desaparición, el misterio que rodea el caso de Paula sigue sin resolverse. A pesar de los esfuerzos realizados para encontrar alguna pista sobre su paradero, su desaparición sigue siendo un enigma que intriga a todos los interesados en los misterios sin resolver. La investigación exhaustiva de su desaparición sacó a la luz los graves errores cometidos por los sheriffs locales, lo cual desencadenó una serie de reformas en el sistema de seguridad. Como resultado, se creó la Policía Estatal de Vermont, una fuerza especializada en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas. A pesar de los incansables esfuerzos de voluntarios, autoridades y el cierre temporal del Bennington College, el paradero de esta persona sigue siendo un misterio sin resolver. Su caso se convirtió en uno de los eventos más enigmáticos dentro de una serie de desapariciones inexplicables en la región, posteriormente conocida como el Triángulo de Bennington. Las teorías que rodean estas desapariciones varían desde explicaciones paranormales hasta la presencia de asesinos en serie, mientras que otros atribuyen los incidentes a fenómenos naturales, como patrones de viento inusuales en el denso bosque. Estos eventos han generado un gran debate y han capturado la atención del público, generando múltiples hipótesis y especulaciones que continúan intrigando a investigadores y entusiastas del misterio. El puente lleva a los perros a la muerte. Durante más de medio siglo, un puente de Escocia ha sido escenario de algunas de las actividades caninas más extrañas e inquietantes. Se trata del puente Overtune, en el pueblo de Milton, en West Dunbartonshire, Escocia, y tiene un grave problema con los perros que saltan hacia la muerte. Es súper oscuro. Sé que ha habido muchos sucesos trágicos de origen humano asociados a esta estructura, pero son los perros los que parecen estar pasándolo realmente mal en este espeluznante y viejo lugar encantado. Desde la década de 1950, más de 50 de estos animales se han quitado la vida saltando desde el puente de 15 metros de altura. Otros más de 600 perros también han saltado desde ese mismo puente, pero han sobrevivido a la caída. De hecho, algunos han sobrevivido a la caída para volver a saltar desde el mismo lugar. Además, todos los perros que han saltado son de razas de hocico largo, como el terrier escocés y el pastor alemán. Todos los perros saltan desde el mismo lugar del puente. Es extremadamente extraño y nadie ha sido capaz de encontrar una explicación sensata para el aparente deseo de muerte de estos perros. La mejor sugerencia es que hay un olor seductor que atrae a los perros hacia su perdición. Bajo el puente anidan pequeños animales peludos, incluido el bisón, con una fragancia penetrante que podría ser interesante para los perros. Estos eventos ocurren principalmente en días claros y secos. Aunque hay muchos puentes en Escocia donde anidan los bisones, los perros solo saltan de este puente en particular. Desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines. El 8 de marzo de 2014, ocurrió un evento trascendental que capturó la atención del mundo entero.
En ese día, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777, emprendió su viaje desde Kuala Lumpur con destino a Pekín. Sin embargo, lo que debería haber sido un vuelo rutinario se convirtió en un misterio que aún perdura en la memoria colectiva. Tristemente, aproximadamente 38 minutos después de su despegue, el avión desapareció de los radares y perdió todo contacto con el control de tráfico aéreo. Este incidente ocurrió sobre el vasto mar de China Meridional, dejando a todos perplejos y con muchas preguntas sin responder. Aunque el avión desapareció del radar secundario, sería detectado por el radar primario del ejército malasio durante una hora más. Además, es importante destacar que esta detección por parte del radar primario del ejército malasio proporcionó información crucial para la posterior investigación del incidente. Esta información permitió a los investigadores reconstruir la ruta de vuelo del avión y tener una mejor comprensión de los eventos que llevaron a su desaparición. La detección del avión por parte del radar primario del ejército malasio fue crucial en la investigación. Al desviarse de su rumbo, el vuelo salió del alcance de los radares al noroeste de la isla de Penang, Malasia. Trágicamente, los 227 pasajeros y los 12 miembros de la tripulación a bordo fueron declarados muertos. El incidente que ocurrió con un Boeing 777 fue extremadamente trágico y lamentable. Fue considerado como el accidente más mortífero en la historia de Malaysia Airlines hasta ese momento. Sin embargo, este trágico récord fue superado 4 meses después cuando el vuelo 17 fue derribado sobre el este de Ucrania. Es importante destacar la gravedad de este incidente, ya que causó un gran impacto tanto a nivel nacional como internacional. Pony Henge. Si alguna vez has tenido la oportunidad de pasear por la hermosa y encantadora campiña de Lincoln, Massachusetts, es posible que te hayas encontrado con un espectáculo fascinante y sorprendente que parece haber sido sacado de una película de culto de terror. Un enigmático círculo formado por antiguas figuritas de caballos, todas ellas mirando hacia el centro, creando una especie de altar improvisado. Este misterioso y fascinante fenómeno, conocido popularmente como Pony Henge, ha capturado la atención de numerosos investigadores y entusiastas de los misterios inexplicables. Aunque su apariencia inicial puede resultar aterradora para algunos, su origen no es ningún secreto y se ha revelado a través de una interesante historia que ha sido transmitida de generación en generación. Esta historia nos transporta a tiempos ancestrales, donde se cree que los antiguos habitantes de la región, con su profundo conocimiento de los fenómenos naturales, construyeron este enigmático conjunto de estructuras. Cada una de estas estructuras está meticulosamente alineada y se dice que poseen un significado simbólico profundo. Sin embargo, los detalles exactos de su propósito siguen siendo objeto de debate y especulación. ¿Fueron utilizadas para rituales sagrados? ¿O acaso eran un antiguo calendario astronómico? Estas son solo algunas de las preguntas que han surgido en torno a este misterioso lugar. A pesar de los esfuerzos por desentrañar su verdadero significado, Pony Henge sigue siendo un enigma que continúa fascinando a aquellos que exploran su historia y sus posibles significados ocultos. Comenzó de forma bastante inocente, cuando se dejaron un par de viejos caballos balancín en un terreno aparentemente abandonado. Misterio de la isla de Flannan. Todo el camino de regreso en el año 1900. El 15 de diciembre para ser exactos, los 3 fareros del faro de la isla Flannan habían hecho sus anotaciones en la pizarra como de costumbre. Poco después, desaparecieron por completo y nunca más se supo de ellos. Ese es el final de la historia, puesto que el misterio nunca se resolvió y nadie ha conseguido dar con una razón convincente para su desaparición. Ha habido, naturalmente, un montón de sugerencias, desde barcos fantasma hasta enormes monstruos marinos, pero ninguna prueba de estas ideas se ha materializado nunca. Los extraños sucesos parecen haber sido advertidos el 15 de diciembre, cuando un barco que pasaba por allí vio que el faro no estaba encendido. Poco después informaron de ello al atracar en el puerto escocés de Leith. Se enviaría entonces a la isla un buque de socorro que lo conseguiría, tras un intento anterior fallido de llegar al faro el día después de Navidad. Fue entonces cuando se registró oficialmente por primera vez la desaparición de los hombres. La casa estaba abandonada, las camas sin hacer, el reloj se había parado y la mesa estaba puesta para una comida sin comer.
Las sillas habían sido volcadas y no había señales de los guardas que quedaban. La investigación que se pondría en marcha indicó que todos los fareros habían sido arrastrados mar adentro en las tormentas que habían azotado la zona durante las semanas anteriores al descubrimiento. Esa fue la conclusión oficial, pero nunca se encontró ningún cadáver y la historia cautivó la imaginación del público. Las historias crecerían y se extenderían en los años siguientes, y el misterio sigue cautivando a la gente hasta el día de hoy. Desde entonces se ha llevado al cine y a la literatura. Gigantes caníbales de pelo rojo. En el siglo XIX, hubo un incidente en Nevada donde se encontraron supuestos gigantes enterrados en Lovelock. Se descubrieron huesos humanos antiguos en una cueva, y en esa época se exhibían restos humanos para atraer a un público curioso y morboso. El problema es que si esos restos resultan ser gigantes, como dice la historia, ya no están disponibles para que cualquiera los vea. A pesar de la falta de pruebas físicas, la historia de los gigantes de Lovelock persiste hoy en día, ya que la gente ha vivido en esa zona durante más de 4000 años. La cueva muestra marcas de la vida humana y una capa de hollín de las hogueras encendidas en su interior. La historia de que fue lugar de refugio de una tribu de gigantes de pelo rojo es una de las más conocidas de todas las leyendas de este antiguo pueblo. Las historias de estos gigantes son muy conocidas entre una tribu de indígenas de la zona. Dicen que los gigantes de pelo rojo eran caníbales y que tendían trampas a la gente. Los atrapaban en fosas que habían cavado bajo los caminos y luego se los comían. Se dice que la historia de estos gigantes terminó en la cueva de Lovelock, donde la tribu atrapó al último de ellos y luego los mató a todos dentro de la propia cueva, poniendo fin a su reinado de terror. Hay pocas pruebas de que estas personas fueran realmente gigantes o incluso caníbales. Había una tribu de gente desconocida en la zona y se han encontrado algunas pruebas de su cultura, pero con muy pocos detalles. Puede que incluso fueran pelirrojos. ¿Quién sabe? Esto puede verse afectado por el suelo en el que fueron enterrados, así que es imposible de probar. Algunos de los esqueletos que se han encontrado en la zona miden 1,80 metros, una estatura excepcional en aquella época. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. El pueblo devorado por la arena. Coleman Scope es un pueblo fantasma situado a poca distancia de la ciudad pobre de Ludaritz. A principios del siglo XX, cuando miramos hacia atrás, no podríamos haber imaginado que este lugar desolado se convertiría en el próspero hogar de Coleman Scope en el futuro. En su apogeo, este lugar estaba lleno de actividad y prosperidad. Ahora, vamos a explorar las razones por las cuales este lugar se convirtió en un destino tan valioso y exitoso: los diamantes. En 1908, un trabajador encontró un diamante en la zona que desencadenó una fiebre. La gente acudió en masa a Coleman Scope con la esperanza de encontrar fortuna, y durante un tiempo, muchos lo consiguieron. La ciudad no tardó en desarrollarse, con servicios bastante lujosos para su época y ubicación, como un hospital, un salón de baile, una central eléctrica e incluso la primera estación de rayos X del hemisferio sur. Pero, como ocurre con muchas ciudades dependientes de los recursos, su fortuna estaba ligada a la de los diamantes. En la década de 1930, los diamantes se habían agotado y se descubrieron yacimientos más ricos. Más al sur, la población de la ciudad empezó a disminuir. En la década de 1950, Coleman Scope fue abandonada y el desierto se encargó de recuperarla. Hoy en día, la arena llena los interiores de las que fueron grandes casas. Sin embargo, recibe visitantes ocasionales que se acercan a la zona para hacer fotos del pueblo. Al final, cuando el tiempo pase, las arenas del tiempo cubrirán por completo cualquier vestigio de esta ciudad que alguna vez fue bulliciosa y rebosante de vida. Será como si nunca hubiera existido, como si las huellas del pasado se desvanecieran en la inmensidad del tiempo. La desaparición de Walter Collins. En marzo de 1928, Walter Collins desapareció en Los Ángeles. La policía, bajo presión para resolver el caso, presentó a Christine Collins a un niño en Illinois que afirmaba ser Walter. Al verlo, Collins supo que no se trataba de su hijo desaparecido, y así lo manifestó. El oficial de policía a cargo del caso, sintiendo la creciente presión, le sugirió que se llevara al niño de todos modos y lo probara. En serio,
Esto fue lo que ocurrió. 3 semanas más tarde ella volvería de nuevo diciéndole que ese no era su hijo, y en ese momento Collins fue considerada una molestia, así que fue internada en un psiquiátrico. Quiero decir, honestamente, toda la historia es tan confusa que es difícil de creer. 10 días después, el chico admitió que no era su hijo. Sorprendente, y fue liberada. Ahora hay alguna evidencia de que Walter Collins fue víctima de un asesino en serie, pero las cosas seguían siendo confusas y la investigación fue sin duda obstaculizada por todos los esfuerzos de la policía para envolver y complacer a los medios de comunicación. Además, se sabe que hubo múltiples teorías sobre la desaparición de Walter Collins y su posible conexión con otros casos sin resolver. Aunque no confirmadas, estas teorías generaron más intriga y especulación sobre el caso. A pesar de los obstáculos y la falta de respuestas claras, Christine Collins, una madre valiente y determinada, nunca dejó de buscar a su hijo perdido. Su búsqueda incansable se convirtió en una historia de esperanza y perseverancia que inspiró a muchos a no renunciar a la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Aunque el misterio de la desaparición de Walter Collins nunca se resolvió por completo, su historia sigue siendo un ejemplo de amor incondicional y lucha incansable. El asesinato de John F. Kennedy. El asesinato de John F. Kennedy es uno de los mayores misterios de la historia americana, o es uno de los eventos más simples de resolver si crees la historia oficial. Es decir, el 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy sería asesinado a tiros en Dallas, Texas. La historia oficial es que el autor de los disparos fue Lee Harvey Oswald, que fue detenido por el crimen posteriormente. Pero entonces Oswald fue abatido a tiros por un hombre llamado Jack Ruby, antes incluso de que pudiera celebrarse un juicio. Hay tantas versiones de lo que pudo o no haber ocurrido, y de quién pudo haber estado implicado que nadie tiene realmente tiempo para entrar hoy en todos los detalles. Pero básicamente la cuestión general es que allí donde la gente empieza a investigar, descubre cosas que no cuadran exactamente, o que quedaron sin explorar por las investigaciones oficiales. Hay teorías que sugieren que el asesinato fue un complot de la CIA, o que se trató de una campaña apoyada por Cuba, o incluso que la mafia estuvo implicada, o que hubo múltiples disparos ese día que nunca se contabilizaron. La solución más sencilla es que Oswald actuó solo, y que Ruby, a su vez, actuó solo al matar a Oswald. Esta es la historia oficial, y a ella se atienen. Sin embargo, la mayoría de la gente no elige creer que fue un pistolero solitario. El tufillo a conspiración en esta historia es demasiado tentador, pero parece como si incluso si todas las pruebas se dieran a conocer todavía se sentiría insatisfactorio de alguna manera. Este es uno de esos misterios que es más interesante dejar sin resolver. El árbol más solitario. Ahora, quiero que te imagines en medio del Sahara. Era inmenso y caluroso, y parecía un lugar lleno de arena interminable. Después de lo que parecían horas caminando, tropiezas con un árbol solitario justo en medio del desierto. Es el árbol Tenerí, una acacia solitaria que sobrevivió a las duras condiciones del desierto durante más de 300 años. O al menos así era el árbol de Tenerí. La historia del árbol de Tenerife es bastante interesante. Se cree que tenía cientos de años y que sus raíces se adentraban en la tierra, casi 30 metros, para aprovechar las reservas de agua subterráneas. Gracias a esta increíble adaptación, el árbol consiguió sobrevivir en un entorno tan duro e implacable. Por desgracia, por muy mágico y fascinante que parezca ver este árbol en persona, ya no está en el desierto. Fue una de las cosas más visitadas del Sáhara hasta 1973, cuando encontró un final prematuro cuando un camionero lo derribó accidentalmente. Es difícil comprender cómo, en un espacio tan vasto y vacío, el árbol solitario pudo ser atropellado, pero así fue. Los restos del árbol, un organismo increíblemente antiguo y majestuoso que había sobrevivido durante cientos de años, fueron cuidadosamente trasladados al Museo Nacional de Níger, ubicado en Niamey. Esta medida se tomó con el objetivo de permitir que las personas tuvieran la oportunidad de recordar y apreciar la grandeza de este ser vivo, que lamentablemente llegó a su fin debido a la irresponsabilidad de un individuo imprudente y ebrio. Resulta verdaderamente desgarrador pensar cómo un solo hombre pudo causar la muerte de algo tan valioso y significativo en nuestra historia natural. Círculo misterioso de esqueletos. En México,
se realizaría un descubrimiento único. Se encontrarían 10 esqueletos humanos dispuestos en un círculo en espiral, enterrados con los brazos entrelazados. Estos restos, que tienen una antigüedad de 2400 años, constituyen la colección más grande del período preclásico maya y fueron encontrados debajo de la Universidad Pontificia de México. Entre los esqueletos se encontraban individuos de diferentes edades, incluyendo un adulto, un niño de 3 años y un bebé de 1 mes. Además, los cráneos presentaban deformaciones intencionadas y mutilaciones dentales, lo que sugiere un aspecto misterioso y ritual en su forma de enterramiento. Aún se desconoce la causa exacta de sus muertes. Se han propuesto varias teorías para explicar este fenómeno intrigante. Algunos investigadores sugieren que estas prácticas podrían estar relacionadas con rituales religiosos o culturales, mientras que otros especulan que podrían haber sido utilizadas como forma de identificación tribal o social. Sin embargo, la verdadera razón detrás de estas deformaciones y mutilaciones sigue siendo un enigma sin resolver. Es posible que los cráneos hayan sido sometidos a estos procedimientos como parte de ceremonias mortuorias complejas para honrar a los difuntos de manera especial. Sin embargo, también es posible que estas prácticas hayan sido llevadas a cabo como una forma de distinguir a ciertos individuos dentro de la sociedad, o incluso como un signo de estatus o pertenencia a un determinado grupo. Por tanto, aunque las deformaciones y mutilaciones dentales en los cráneos plantean numerosas preguntas y desafíos, su verdadero significado sigue siendo un misterio fascinante que nos invita a seguir investigando y explorando para desentrañar los secretos de esta antigua civilización. Tarjetas de béisbol. Durante unas reformas en su casa de Defiance, Ohio, Carl Kisner decidió entrar en el desván de su difunto abuelo. Encontró un manojo de cromos de béisbol polvorientos y centenarios atados con un cordel en una vieja caja de cartón escondida debajo de una casa de muñecas de madera. Las tarjetas de béisbol no son raras, pero estas no eran normales. Legendarios miembros del Salón de la Fama como Ty Cobb, Cy Young y Honus Wagner figuraban entre los nombres de estas viejas tarjetas. Las cartas proceden de una serie muy poco común, que se publicó alrededor de 1910, lo que hace que este hallazgo sea especial. Estas cartas han estado languideciendo en ese ático durante casi un siglo, intactas. Sus colores eran brillantes, sus bordes nítidos y su estado casi perfecto. Este hallazgo fue comparable a descubrir la Mona Lisa en el desván. En el mundo del coleccionismo de cromos deportivos, los expertos en la materia quedaron estupefactos. Se calcula que 37 de los mejores cromos descubiertos alcanzarán la impresionante cifra de $500,000 en la subasta de la Convención Nacional de Coleccionistas Deportivos de Baltimore. Se calcula que la colección completa tiene un valor de hasta $3 millones. Este extraordinario hallazgo parecía una joya escondida. Tras décadas en el olvido, la familia Hench quiso repartir su fortuna entre sus 20 parientes. La mayoría ha decidido vender su parte de estas raras tarjetas de béisbol para asegurarse de que vayan a parar a quienes las apreciarían y atesorarían como es debido. Se trata de Tinkers, Evers y Elazar, los que yo conozco. Espada samurái. Durante años, una espada permaneció cubierta de polvo en un sótano de Minnesota, entre conservas y recuerdos olvidados. Los propietarios no tenían ni idea de que esta espada había pertenecido a un samurái japonés y tenía entre 4 y 500 años de antigüedad. El descubrimiento solo fue posible gracias a Sam Traxler. El camino de la espada hasta Minnesota sigue siendo un misterio. Se dice que Colin Fowler, un soldado de la Segunda Guerra Mundial, se llevó la espada a casa como recuerdo tras su servicio en Asia. Sin embargo, nunca reveló cómo la consiguió. No está claro si fue encontrada en un campo de batalla o rescatada de la destrucción. Junto con muchas otras, la espada estuvo oculta y olvidada en un sótano oscuro durante muchos años, acumulando polvo y perdiéndose en el tiempo. Fue un descubrimiento inesperado cuando Jeff Traxler la encontró entre cajas y objetos abandonados. La emoción embargó a Sam Traxler cuando descubrió la verdadera identidad de la espada, gracias a una traducción fascinante que encontró en Reddit. Ahora, Sam y Ali tienen un plan audaz y emocionante: devolver la espada a su lugar de origen, Japón. Este país es conocido por su rica historia y cultura, y la espada tiene un valor incalculable tanto desde el punto de vista histórico como emocional. Juntos,
Sam y Ali esperan llevar la espada de vuelta a casa, donde será apreciada y valorada por generaciones futuras. La alfombra es la más antigua del mundo. Cuando pensamos en artefactos antiguos, nos imaginamos cerámica, herramientas o incluso joyas. Pero en el siglo XIX, los investigadores encontraron algo inesperado, una alfombra que pronto se conoció como la más antigua del mundo. La alfombra pasírica, también conocida como la alfombra de Pasárico, fue descubierta en las montañas Altai de Siberia en la década de 1940. Este increíble hallazgo se encontraba en las tumbas heladas del Valle Pasárico, un lugar fascinante que ha conservado numerosos tesoros a lo largo de los siglos. La antigüedad de esta alfombra es realmente asombrosa, ya que data del siglo V a.C., lo que significa que tiene más de 2500 años de historia. Gracias a las condiciones extremadamente frías del lugar de enterramiento, la alfombra, junto con muchos otros objetos, ha sido preservada de una manera extraordinaria a lo largo de milenios. La alfombra pasírica, considerada una pieza de gran valor histórico, destaca tanto por su antigüedad como por su intrincada artesanía. Esta impresionante obra mide aproximadamente 2 metros de largo por 2,5 metros de ancho y muestra una rica variedad de colores y diseños detallados que demuestran las avanzadas técnicas textiles utilizadas por sus creadores. Los diseños incluyen una amplia variedad de motivos geométricos, desde líneas rectas hasta formas complejas, que representan tanto elementos naturales como abstractos. Además, podemos apreciar representaciones detalladas de jinetes a caballo que reflejan la importancia de la equitación en la cultura pasárica. Asimismo, las escenas de animales en combate nos ofrecen una mirada fascinante a las creencias y mitología de este antiguo pueblo. Una vieja muñeca espeluznante. Esta historia te dará escalofríos. Jonathan Lewis, profesor de primaria, comenzó un trabajo de bricolaje en su nueva casa de Liverpool, pero lo que descubrió parecía sacado de una película de terror. Jonathan fue a inspeccionar un cable suelto detrás de una pared pocos días después de recibir las llaves de su nueva casa. No tenía ni idea de que iba a encontrarse con algo terrorífico. Descubrió un viejo y aterrador muñeco de trapo detrás de esa pared, en un oscuro hueco bajo las escaleras. Pero eso no es lo más terrorífico. La muñeca de trapo sostenía una nota manuscrita con un mensaje inquietante. Explicaba cómo la muñeca había asesinado a sus anteriores dueños porque eran demasiado felices. Considere la posibilidad de encontrar algo similar en su casa. Los amigos de Jonathan estaban extremadamente asustados por el extraño descubrimiento y le instaron a que se fuera inmediatamente. Para ser honesto, todo esto me pareció sumamente entretenido, dijo Jonathan sin inmutarse. Estoy completamente seguro de que yo también hubiera hecho lo mismo. Como si la historia no pudiera empeorar, el mensaje enigmático indicaba que la muñeca se llamaba Emily, una muñeca antigua. Apareció de repente en la casa de Jonathan en 1961. Jonathan se preguntó por qué y consideró varias teorías, pero el estado deteriorado del mensaje en el papel descartaba la posibilidad de que alguien la hubiera colocado recientemente. Jonathan decidió investigar más para descubrir la verdad detrás de la misteriosa aparición de Emily en su casa. Naufragio de 500 años con oro. En las vastas y desoladas extensiones del desierto de Namibia, donde uno esperaría encontrarse únicamente con interminables dunas de arena y quizás alguna forma de vida que logra sobrevivir en estas condiciones extremas, se encuentra un espectáculo que desafía toda lógica y desconcierta la imaginación. Se trata de un naufragio, un vestigio de la historia que se remonta a más de 500 años atrás. Descubrir los restos de un barco en medio de un desierto es, sin duda alguna, uno de los hallazgos más sorprendentes e inesperados que uno pueda imaginar. Nos transporta a un mundo de misterio y nos invita a reflexionar sobre los insondables secretos que el tiempo y la naturaleza pueden revelar. ¿Puede usted imaginarse la sorpresa de encontrarse con un barco naufragado en medio del desierto, en lugar de en el océano? Este naufragio en particular es conocido como Bom Jesus, o Buen Jesús. Se remonta al siglo XVI y se trata de un barco portugués que partió en 533, llevando consigo un tesoro compuesto por monedas de oro, marfil y otros objetos de valor. La embarcación y su tripulación se dirigían a la India, pero lamentablemente nunca lograron llegar a su destino.
¿Cómo acabó en el desierto de Namibia un barco con destino a la India? La teoría predominante es que el Bom Zeus se enfrentó a aguas turbulentas y duras condiciones, lo que provocó su hundimiento cerca de la costa de la actual Namibia. Con el tiempo, al desplazarse la línea costera y moverse las arenas del desierto, el pecio quedó sepultado, adentrándose más tierra adentro. No fue hasta 2008 cuando unos mineros que buscaban diamantes en la zona tropezaron con los restos del barco. La mano en la arena. En las vastas extensiones del desierto chileno de Atacama, uno de los lugares más áridos de la Tierra, hay un espectáculo impresionante que sin duda te hará mirar dos veces. Una mano gigantesca emergiendo majestuosamente de la arena. A primera vista, es inevitable preguntarse si se trata de una reliquia ancestral de tiempos pasados o una formación natural sorprendente y única. Sin embargo, la verdad es que esta imponente manifestación es en realidad una obra maestra del arte moderno, que combina la creatividad y la destreza humana para crear una experiencia visual impactante y memorable. Conocida como la mano del desierto, esta escultura es una obra impresionante. Mide 12 metros de altura y representa una mano con los dedos extendidos hacia el cielo. Esta curiosa escultura fue creada por el talentoso escultor chileno Mario Irazabel en 1992. La pieza es tanto una prueba de la expresión artística humana como una reflexión profunda sobre la vulnerabilidad del ser humano y la inmensidad de la naturaleza. La escultura se encuentra en el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos y desolados del mundo, resaltando su impacto visual. La mano del desierto es un tesoro artístico que atrae la atención mundial. Esta imponente escultura simboliza la conexión entre el hombre y la naturaleza, invitándonos a reflexionar sobre nuestra existencia y relación con el mundo. Es una joya del arte contemporáneo que impacta a todos. Situada en medio de un árido paisaje desértico, la mano no solo capta inmediatamente la atención de quienes pasan junto a ella, sino que también evoca una amplia gama de emociones en aquellos que la observan detenidamente. Espadas romanas. Dentro de una cueva en las proximidades del Mar Muerto, se encontraron 4 espadas de 1900 años de antigüedad, notablemente bien conservadas. Es verdaderamente impresionante poder contemplar el sorprendente estado en el que se encuentran estas antiguas espadas. Su increíble antigüedad nos hace reflexionar sobre el paso del tiempo y la importancia de preservar nuestra historia. El clima seco y estable de la región ha desempeñado un papel fundamental en la conservación de estos valiosos artefactos, permitiéndonos sumergirnos en el pasado y obtener una comprensión más profunda de aquellos tiempos lejanos. A través de estas espadas, podemos vislumbrar las habilidades y la maestría de los antiguos artesanos que las crearon, así como la importancia que tuvieron en la vida de las personas de aquella época. Su estudio nos brinda una oportunidad única para explorar y apreciar nuestra herencia cultural y nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y la resiliencia de los objetos históricos a lo largo de los siglos. Al remontarnos en la historia, estas espadas nos transportan a un periodo lleno de turbulencias, marcado por las revueltas judías contra el poderoso Imperio Romano. La mera existencia de estas espadas en una cueva remota nos plantea diversas posibilidades intrigantes. ¿Fueron escondidas por valientes rebeldes en busca de refugio seguro? ¿O acaso formaban parte de un tesoro oculto destinado a ser utilizado en una futura batalla épica? Sin duda, estas incógnitas nos impulsan a realizar investigaciones más exhaustivas, con la esperanza de desentrañar los misterios que rodean a estas fascinantes espadas. Además, estas espadas tienen un gran valor histórico y nos permiten explorar y comprender culturas antiguas. Cabina telefónica en el Mojave. No todos los días te tropiezas con una cabina telefónica en medio de la nada, ¿verdad? Quiero decir, ¿quién la usaría? ¿Y quién hizo el esfuerzo de instalarla en un lugar que solo recibe como mucho 100 visitantes al año? Por eso la cabina telefónica de Mojave, como se la conoce popularmente, se convirtió en un lugar intrigante del desierto. Pero, ¿qué es exactamente? Alerta. Se instaló por primera vez en la década de 1960 con la intención de atender las necesidades de los mineros locales de ceniza volcánica y otras personas que se aventuraban o vivían en esa remota región. Para la mayoría, su existencia permaneció desconocida hasta la década de 1990, cuando un hombre llamado Godfrey Daniels se topó con su mención en una guía telefónica
y decidió visitarla, compartiendo posteriormente sus experiencias en Internet. La ubicación aislada de la caseta, unida a su descubrimiento en la era de Internet, suscitó mucha especulación y curiosidad. La gente empezó a preguntarse por qué estaba allí. Se trataba de una línea de comunicación secreta del gobierno, un accesorio abandonado en el set de rodaje de una película, o tal vez una instalación artística. Siento decepcionarle, pero ya sabemos la verdad, y puede que no sea tan fascinante como usted cree. La cabina tuvo un origen mundano al servir como herramienta de comunicación esencial en una zona sin otros medios. Sin embargo, su redescubrimiento dio lugar a una especie de culto. Los aventureros empezaron a peregrinar a la cabina solo para responder a sus esporádicos timbres o para hacer una llamada desde una de las cabinas telefónicas más aisladas del planeta. Desgraciadamente, la nueva popularidad de la cabina también condujo a su desaparición. Jarrón de 10 y 9 millones de dólares. Ahora vayamos a Londres, donde una limpieza de casa aparentemente normal descubrió algo bastante asombroso. Imagina que estás reformando tu casa en un suburbio de Londres cuando encuentras un jarrón chino entre el desorden. Suena bastante normal, ¿verdad? Pues no. Se descubrió que este jarrón valía la asombrosa cifra de 69 millones de dólares. Eso es 40 veces la estimación original, y ahora es un récord para cualquier artículo de arte asiático a la venta. Sí, has leído bien. 69 millones de dólares. La guerra de ofertas fue feroz. La sala estaba abarrotada de pujadores chinos entusiasmados, y el frenesí duró unos 30 minutos. El jarrón, que data de la dinastía Qianlong en la década de 1740, probablemente adornó el Palacio Real chino y se coció en los hornos imperiales. Se desconoce su itinerario hasta Londres, ya que su historia solo afirma que formó parte de una colección familiar inglesa, adquirida probablemente en la década de 1930. Este descubrimiento arroja luz sobre la creciente lucha entre los coleccionistas chinos, adinerados por los trozos del legado de sus antepasados, en particular, los asociados a la China imperial. La fascinación que ejerce una obra de arte como esta es evidente. La venta del jarrón demuestra la importancia de conservar y excavar trozos de historia. Restos de huesos. Piensa en la compra de la casa de sus sueños, preparándose para emprender una aventura de restauración, solo para descubrir una terrorífica sorpresa. Eso es exactamente lo que experimentaron Cassidy Casal y Ethan Marrett, de Ontario, Canadá, cuando empezaron a reformar su casa recién comprada. Cuando Ethan, el director del proyecto de la pareja, descubrió huesos debajo de la casa, su proyecto de remodelación dio un giro aterrador. Al principio se toparon con viejos periódicos de los años 60, que prepararon el terreno para una revelación inquietante. Los restos, que describieron como extrañamente grandes y dudosos, les desconcertaron. Otros eran huesos de roedores. Uno en particular despertó nuestro interés, el húmero de cisne. Sorprendentemente, decidieron no mover los huesos y los dejaron en su lugar original. Un arqueólogo del zoo identificó los tipos de huesos. La pareja publicó su historia en TikTok, generando miedo y división entre los espectadores sobre el origen de los restos óseos. Pronto demostraron que los huesos eran de animales. A pesar de la remodelación espeluznante, Cassidy y Eaton planeaban continuar su expedición y mudarse a su encantadora y antigua casa con un presupuesto extremo. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Cementerio de gigantes en México. Los arqueólogos que excavaban un asentamiento del Neolítico tardío en México habían hecho un descubrimiento fascinante que incluía 104 casas, 205 tumbas y 20 fosas de sacrificio. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente sería un cementerio que contenía los cuerpos de hombres que eran excepcionalmente altos, de entre 1,70 y 1,80 metros. Se dice que estos individuos vivieron hace aproximadamente 5.000 años, lo que los convierte en seres de una antigüedad impresionante. Es fascinante pensar que en aquel entonces, su estatura era considerablemente mayor que la de la mayoría de las personas de la época. Aunque pueda parecer un detalle mundano, los arqueólogos se muestran inexplicablemente entusiasmados con estos huesos que sobresalen ligeramente de la norma. Es como si cada fragmento óseo contuviera una historia intrigante por descubrir. De hecho, algunos expertos van más allá y sugieren que estos huesos antiguos pertenecieron a seres conocidos como gigantes. ¿Puede imaginarlo?
gigantes de 1,70 metros de altura. Quizás no sean los gigantes que nos viene a la mente de inmediato, pero aún así, resulta cautivador pensar en la posibilidad de que existieran seres de tal estatura en tiempos remotos. Llámelos gigantes o no, es innegable que estos individuos del pasado despertaron el interés de los arqueólogos y nos invitan a reflexionar sobre las maravillas y misterios que el pasado encierra. Gracias por vernos. Hasta la próxima.